Ya, somos el grupo 4 y vamos a realizar el trabajo autónomo número 2. Mi nombre es Néctor Tibén. Paul Chalén. Robert Espinosa. Eric Limones. Mi nombre es Néctor Tibén y voy a resolver la lección 1 del trabajo autónomo número 2, que nos dice cuál es la altura que un cuerpo alcanza cuando la rapidez terminal es la mitad. Nos dan como dato en el ejercicio la velocidad inicial 30 metros sobre segundo y la rapidez terminal 40 metros sobre segundo y la mitad va a ser 20 metros sobre segundo. La resistencia al aire que nos dan en el ejercicio va a ser igual a una constante K por la velocidad al cuadrado. Entonces, como sabemos que cuando sube, la resistencia al aire se opone al movimiento, va a ser para abajo y el peso también. Vamos a tener como marco de referencia para arriba positivo. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración menos la resistencia del aire menos el peso. Y sabemos que la resistencia del aire va en un instante de tiempo va a ser igual al peso. Entonces, para obtener K, porque no sabemos, va a ser igual a 40 al cuadrado, porque esa es la rapidez terminal de la resistencia del aire. Entonces, reemplazamos mg 40 al cuadrado por v al cuadrado menos el peso por masa por aceleración. Simplificamos las masas que nos queda g v al cuadrado sobre 40 al cuadrado menos g velocidad por dv sobre dx. Entonces dv, la gravedad la vamos a sacar porque tiene el factor común v de x. Entonces nos queda g de x es igual a d 40 al cuadrado por d sobre b más 40 al cuadrado de b. Para obtener la altura vamos a integrar. Podemos sacar la gravedad porque es una constante y el 40 al cuadrado también va a ser, vamos de 0 a y o a x de 30 hasta 20, que es la mitad de la rapidez terminal. Entonces u va a ser igual a velocidad al cuadrado por el 40 al cuadrado y du va a ser igual a 2 veces b por el db. Entonces reemplazamos. Aquí nos queda g de x a y hasta 40 al cuadrado de u sobre u de 30 hasta el 20. Entonces tenemos g es igual al 40 sobre 2 es igual al logaritmo de u de 30 a 20. Entonces nos queda de x es igual a 40 al cuadrado sobre 2, que reemplazamos b más 40 al cuadrado de 20 a 30. Entonces esto va a ser igual a 40 al cuadrado por el logaritmo de 20 al cuadrado más 40 al cuadrado menos logaritmo de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Y nos queda todo eso, que la altura es 18.2 metros. Literalmente nos pide la altura que este cuerpo alcanza cuando baja. Entonces, cuando baja la rapidez, la resistencia al aire se va a poner, entonces va para arriba. Entonces tenemos que las fuerzas en Y va a ser igual a menos aceleración por la masa. ¿Por qué menos? Porque la aceleración está para abajo y voy a poner como marco de referencia para arriba. Entonces, la resistencia del aire menos el peso entonces, ya nos dan en el ejercicio la rapidez de la resistencia del aire. Entonces, ¿cómo sabemos que la resistencia del aire en algún momento del instante del tiempo va a ser igual al peso? Entonces vamos a obtener el cambio. Va a ser igual a 40 al cuadrado. Entonces, reemplazamos en la ecuación que ya teníamos. Y simplificamos las masas. Y tenemos G, B
40 al cuadrado menos 1. Y sabemos que la velocidad va a ser, la aceleración va a ser igual a la velocidad por el de b sobre dx. Entonces, pasamos el de x al otro lado y nos queda que 40 al cuadrado va a ser igual a b sobre db menos 40 al cuadrado. Por el db. Entonces, nos toca integrar de 0 hasta la rapidez. Que aquí va a ser de 0 porque vamos a tomar el potencia para arriba hasta que alcance la mitad de la rapidez del aire. Entonces nos queda de 0 a x, y aquí hacemos un cambio de variable, menos 40 al cuadrado va a dar igual a 2b por db. Entonces aquí nos queda 20 de u sobre u. Entonces nos queda g es igual a 40 al cuadrado sobre 2 logaritmo de u de 0 a 20. Entonces nos queda g va a ser igual a, volvemos a hacer el cambio de variable, menos 40 al cuadrado de 20 a, y solo nos queda reemplazar. Por el 40 al cuadrado sobre 2 logaritmo de 20 40 menos logaritmo de 40. Recuerda que me faltaba el menos de la aceleración, entonces nos va a quedar igual a menos 23,5 metros. Gracias. En el literal C nos piden las proporciones de las distancias perdidas y es menor sobre mayor y nos queda 0,277. Gracias. Se aparece acá. Mi nombre es Paul Chalén y voy a resolver el problema número 2 del trabajo autónomo 2. El problema número 2 me dice que tengo un plano inclinado que tiene 30 grados. Tengo un bloque de 5 kilogramos que está atado a una cuerda ideal que está sujeta en este punto. Y me dice que el plano se mueve con una aceleración de 2 metros sobre segundos en dirección para allá. Entonces, el literal A me pregunta cuál es la tensión de la cuerda. Para ello, vamos a definir los ejes donde vamos a analizar. Entonces, yo pongo mi sistema de referencia aquí, mi eje X y mi eje Y acá. Y voy a decir que es positivo para allá. Entonces, como me pregunta cuál es la tensión que tengo aquí, vamos a analizar primero lo que pasa en las componentes de las X. Entonces, analizamos las componentes de las X. Decimos que sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a la masa por la aceleración. Entonces, vamos a empezar diciendo que aquí tenemos el peso y aquí tenemos una aceleración que también está en 30 grados. Entonces vamos a decir en el eje de las X que tenemos el peso en X y aquí tenemos una aceleración en el eje de las X. Entonces
La sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerza tenemos que está en el bloque? El peso en X menos la tensión, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero esa aceleración es la aceleración, pero en el componente de las X. Entonces decimos que el peso, que es la masa por la gravedad, aquí el peso es negativo y la tensión es positiva porque la tensión jala para allá y el peso para acá. Sería seno de 30 más la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración en la componente de las X. Entonces tenemos la aceleración y en el componente de las X sería coseno de 30. Entonces, lo que debemos hacer aquí solo es despejar la tensión para encontrar el literal A que nos pide la tensión de ese punto, de la tensión de la cuerda. Entonces, ponemos la masa, que es 5 kilogramos, por la gravedad, 9,8 por el seno de 30. Aquí algo que se me pasó por alto. No, está bien. Entonces le restamos menos la masa, que es 5, por la aceleración, que es 2, por el coseno de 30. Pasamos esta componente acá y restamos la tensión. Entonces, haciendo los cálculos de eso, me da 24,5 menos 8,66 para la tensión. Entonces, tengo que la tensión es igual a 33,16 newton. Está resuelto el primer literal A. Lo que me pide el literal B es que cuál es la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque. Entonces me pregunta cuál es la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Es analizar las componentes en el eje Y. Entonces procedemos analizando la sumatoria de la fuerza. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa en el eje Y? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos aquí una fuerza que me da el peso reflejado en Y, y tengo una fuerza externa que me la da la aceleración que va para allá, pero reflejada en el eje de las Y. Entonces aquí tengo otra fuerza que sería la masa por la aceleración en Y. ¿Ok? Entonces yo digo menos la masa en Y menos esa fuerza externa, que sería la masa por la aceleración en Y, más la normal, porque nuestro sistema de referencia es positivo para arriba. Entonces de aquí despejamos la normal. Decimos menos el peso en Y menos la masa de la aceleración en Y es igual a menos la normal. Entonces reemplazamos los datos. Sería 5 por 9,8 por el coseno de 30 menos 5 por 2, que es la aceleración, y reflejada en el eje de las Y sería seno de 30 resolviendo eso me da menos 42 Bueno, me di cuenta que aquí me he equivocado de signo porque en realidad esa fuerza externa es una componente que va para allá, entonces es positivo. Entonces aquí es positivo, positivo, positivo. Entonces me da menos 42,43 más
este resultado me da 5, que es igual a menos la normal. Entonces la normal es igual a 37,43 newton. Y así está resuelto el literal B. En el literal C me dice cuál es el porcentaje en que difieren si es que la condición ahora ya no habría aceleración, o sea, si la aceleración deja de existir, en qué difieren los resultados anteriores, el porcentaje. Entonces, para abreviar un poco, en el literal A yo ya tenía analizada la sumatoria de fuerzas en el eje X, que es igual a la masa por la aceleración en X. Como ya no va a haber aceleración, pues esto va a ser 0. Entonces me va a dar que W seno de 30 más la tensión va a ser igual a 0. Entonces eso me da que la tensión va a ser igual a la componente del peso en Y. Y esto es igual a 24,5 newton. Este es con la condición 2 y en la condición 1, en la anteriormente me daba 33,16 newton. ¿Ok? Entonces, para literal B, vamos a hacer lo mismo. Para abreviar un poquito, ya la sumatoria de fuerzas en Y, que era la masa, que era igual a 0, solo que aquí ya no actúa esa fuerza externa. Esa fuerza externa, que era la masa por la aceleración en X, igual a 0. Más la normal, igual a 0. Entonces, esto de aquí ya no existe porque la aceleración va a ser a 0. Entonces tenemos que la normal va a ser igual al peso en su componente Y. Entonces, la normal en este caso nos va a dar igual a 42,43 newton. Este es en el caso 2, cuando la aceleración ya no existe, y en el anterior caso, en el caso 1, nos daba 37,43 newton. ¿Ok? Entonces nos pide el porcentaje, ¿sí? Nos pide el porcentaje que difieren las fuerzas. Entonces lo que vamos a hacer es dividir estos dos, cada uno, y multiplicarlo por 100. Entonces, porcentajes que difieren, 24,5 por 33,16 multiplicado por 100, eso nos da 3. Entonces vamos a coger el T1, la tensión 1, 23,16 sobre el menor, 24,5 multiplicado por 100. Eso nos da igual a 135. Y en el porcentaje de acá, igualmente, 27,42 sobre 42,43 multiplicado por 100, esto nos da igual a 88. Y con eso concluimos el literal C.
Bueno, como me dice el porcentaje de diferencia, entonces el 35 lo voy a restar por 100. Que eso me da porcentaje de diferencia, me da 35. Y acá el porcentaje de diferencia, menos 100, me da 12. Imagino que va el valor absoluto por porcentajes. Y listo. Con eso concluimos el literal C. Yo soy Eric Limones y les voy a explicar el problema número 3 del trabajo autónomo número 2. En el trabajo autónomo se nos presenta este sistema en el que tenemos una masa M1 y M2 conectados por una cuerda en un plano inclinado y nos preguntan por la aceleración de este sistema. Para resolverlo necesitamos dibujar el diagrama de cuerpo libre de ambos objetos. En el caso de M1 tenemos que la tensión y la fricción apuntan al mismo sentido, mientras que la normal es siempre perpendicular al plano y W apunta hacia abajo. De ahí tenemos que en el caso de M2, igualmente la normal apunta perpendicular al plano y el peso hacia abajo, pero la tensión se dirige en sentido opuesto a la de la fricción cinética. Entonces, primero analizamos el sistema en el eje de la Y. Como sabemos que el eje, como los objetos solamente se están moviendo en este sistema, se nos hace más fácil rotar el marco de referencia, haciendo que el peso tenga una componente en X que va a ser equivalente al seno de este ángulo, mientras que en el eje de la Y tendrá una componente igual a la masa por la gravedad por el coseno de 30 de este ángulo original. Ahora también tenemos que esto se debe restar con la normal, ya que apuntan en sentidos diferentes, y como esto solamente se mueve de forma paralela a la rampa, todo esto debe de sumar 0. Por lo tanto podemos decir que la normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno de 30. Ahora, para hallar la aceleración tenemos que analizarlo por las componentes en X. Entonces la sumatoria de fuerzas para M1 va a ser igual a la masa de M1 por la aceleración. Entonces, el peso mg por seno de 30 menos tenemos la fuerza de la fricción, y la fricción cinética igual a la normal por el coeficiente cinético. En este caso sería, para el bloque M1 nos dicen que es 0.25 mg coseno de 30, el cual es la normal, y menos la tensión. Todo esto es igual a M1. Ahora, para el bloque 2, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a M2 por la aceleración. Entonces, mg seno de 30, en este caso 2, 1 y 1, 2, seno de 30, más, en este caso, más la tensión, porque la tensión también apunta hacia el mismo sentido de la componente en X del peso, más la tensión, y menos la fricción cinética, que es igual a M2 G coseno de 30, que es igual a M2 por la aceleración. Como las tensiones van a ser iguales, podemos despejar la tensión. En este caso, nos da que la tensión es igual a M2 por la aceleración más
m2 g coseno de 30 menos m2g seno de 30. Aquí, olvidando una pequeña cosa, olvidé el mismo. En este caso es 0.35. Entonces aquí también será 0.35 m2. ¿Ya? Ahora, cogiendo esta fórmula, podemos reemplazarla en la ecuación del bloque 1. Entonces, m1g por el seno de 30 menos, volvemos a tener un poco más de espacio, m1 por el g seno del 30 menos 0.25. Eso podemos hacer factor común, m1g seno del 30 menos 0.25 coseno de 30 menos m2 g coseno m2 seno de 30 coseno de 30 menos seno de 30. Ahí porque creo que se dice 9. Ya. Con esta ecuación podemos reemplazarla en este aquí y tendremos que m1g, podemos hacer factor común entre estas dos, seno de 30 menos 0.25 coseno de 30. Ya. Ahora reemplazamos con t. Nos quedaría, si ponemos más, esto de aquí es una resta, entonces pasaría del otro lado, siendo seno positivo y coseno negativo. Entonces, m2g seno de 30 menos 0.35 coseno de 30. ¿Ya? Y esto, todavía tendremos que el t es igual a 2ma. Como pasa en este lado por el negativo, se vuelve aquí menos 2ma igual a m1 a por a. Pero lo podemos pasar al otro lado como positivo. Y aquí quedaría m2 más a, m2 por a más m1 por a. Entonces, con todo esto es un número y lo podemos simplificar, el cual es igual a 0.19, creo que es 0.196, y este 0. Perdón. Como esto es un número, lo podemos simplificar y decir que esto es igual a 0.283, y lo mismo con este aquí, sería 0.196. Entonces, podemos hacer factor común con la g. Entonces, g es igual a m1 a 0.283 m1 más 0.196 m2. Y como nosotros queremos la aceleración, esto también lo podemos simplificar como a por m1 más m2. Entonces, nos quedaría que esto lo pasamos a dividir, sería m1 más m2. Reemplazando todo esto, nos queda que a es igual a 0.2225 g, y esto sería igual a 22.21 metros segundos a la menos 2. Perdón. Y así está resuelto el literal A. Ya.
Ahora, con la aceleración obtenida nos piden que calculemos cuál es la tensión que existe entre los bloques. Por lo tanto, si recordamos las ecuaciones anteriores, podemos simplificar la ecuación del movimiento del bloque 2 en esto, donde tenemos la masa por la aceleración y aquí está combinada. Esto recordemos que es igual al mc seno de 30 menos nu coseno de 30, donde aquí tenemos el peso, la componente del peso en este plano y la fricción cinética. Entonces, con esta ecuación podemos simplemente simplificar y decir que la tensión es igual a 0.283 m2 por g menos m1 por g. Entonces, aquí reemplazando solamente tenemos que 0.283 por 4 por 9.8 y menos 4 por 2.21. Resolviendo esto nos da igual a 22.25 newtons. Y así queda resuelto el literal número B. Para el literal se nos pide qué pasaría si intercambiamos la posición de los bloques, siendo el bloque más pesado y con mayor fricción abajo, arriba, y el bloque más ligero y con menor fricción abajo. O sea, así, el de 8 acá y el de 4 acá. Nos preguntan que, 8 acá y 4 acá. Nos preguntan qué pasaría. Con el literal anterior ya despejamos cuánto sería la aceleración y nos podemos percatar de algo muy importante, de que esto no depende mucho de la posición, al ser una suma, así que el orden en este caso no importaría. Por tanto, la aceleración se mantendría la misma. Aquí podemos ver el peso por menos la fricción, y en este caso también sería lo mismo, el peso por la fricción, pero no depende de la posición de los bloques. Sin embargo, la tensión sí lo hace, y en este caso, al cambiar las posiciones, la tensión también cambiaría, pero siendo ahora esta negativa. Por lo tanto, los valores que obtuvimos de la tensión original sería, la nueva tensión sería menos la tensión original. Por tanto, esto nos querría decir de que el sistema o el bloque 4 bajaría mucho más rápido que el bloque número de masa 8, y por tanto podemos imaginar dos situaciones. Una en la que el bloque 4 sobrepasa al bloque 8 y recuperamos la posición que tuvimos originalmente, o otra situación sería en la que el bloque 4 y el bloque 8 se movieran juntos empujándose el uno al otro. Por lo tanto ya no existiría más tensión. ¿Listo? Soy Dolores Espinosa y este es el ejercicio número 4 de la guía autónoma 2. En este caso vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de cada objeto, tanto como el que está colgando como el que está en la mesa. En este caso, el problema nos dice que el cuerpo que está colgando está en reposo, por lo tanto la sumatoria en sus fuerzas en el eje Y es igual a 0. Y las dos únicas fuerzas que están interactuando son la tensión menos el peso, y eso sería igual a 0. Por lo tanto, la tensión es igual al peso de esta masa M. Ahora, sin embargo, aquí tenemos acá el objeto que está encima de la mesa. En este caso nos dice el problema que está en un movimiento circular y que además está sufriendo con una aceleración centrípeta, que también esta aceleración está haciendo que el objeto se vaya hacia el centro de la trayectoria curva. Sin embargo, también nos damos cuenta que la tensión también dirige al objeto al centro de la dirección de la trayectoria curva.
por lo que la tensión aquí sería igual a la fuerza centrípeta. En este caso, podemos igualar ambas ecuaciones y tenemos que el peso de M del objeto que está colgando es igual a la fuerza centrípeta. La ecuación de la fuerza centrípeta es igual a m masa por velocidad de m al cuadrado dividido para r, y esto sería igual a la masa del objeto que está colgando por la gravedad. Como el problema nos indica que queremos esta velocidad, entonces lo único que hacemos es despejar y por lo tanto al final tenemos que la velocidad sería igual a la raíz cuadrada de la multiplicación entre la masa del objeto colgando por la gravedad por el radio de la trayectoria dividido para la masa del objeto que está en la mesa.